El día de hoy vamos a hacer la revisión acerca de los 4 ritmos de colapso en un paciente en paro cardiorrespiratorio. Vamos a realizar una revisión de una forma práctica y sencilla que para el personal de salud le sea muy fácil y muy dinámico hacer reconocimientos de los principales ritmos de paro y realizar su tratamiento. Si llegases aquí y vistes el video, comparte, dale like y suscríbete a mi canal. Esto ayudará a que mi canal siga creciendo y seguir compartiendo más conocimiento. Sin más preámbulos, bienvenidos. Para el personal de salud es bien sabido que hay un tema que genera demasiada ansiedad y demasiado temor, es acerca del diagnóstico eficaz de los 4 ritmos de paro. Tengan presentes que cuando un paciente está en paro cardíaco, solamente va a tener 4 opciones. 4 opciones. 2 opciones que son 2 ritmos de paro que se benefician de terapia eléctrica, conocido como la fibrilación ventricular, un ritmo caótico, desorganizado, que no tiene orden, y la taquicardia ventricular sin pulso, complejos anchos parecidos unos a los otros. Cuando vemos estos 2 tipos de arritmias, inmediatamente el tratamiento es desfibrilación. Claro, teniendo claro esto, hay otras 2 opciones. Esos dos ritmos de paro son conocidos como la actividad eléctrica sin pulso, que es cualquier actividad que se presente en el trazado electrocardiográfico monitorizado con las palas, importante, con las palas, que no sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Inmediatamente guardo las palas, nunca desfibrilo y busco la causa que lo conllevó al paro cardíaco. Hay otro ritmo de paro que se presenta como una línea plana. Cuando veas una línea plana, no te apresures a realizar el diagnóstico de asistolia. Recuerda, es una línea isoeléctrica, protocolo de línea isoeléctrica. Está conformado por los siguientes pasos. Confirma la ausencia de pulso central en el contexto de un paciente adulto. Cambia las derivadas. Amplía la ganancia o dale zoom al monitor y verifica que los cables estén bien conectados. Sí, ya realizó estos pasos, ahora sí, confirmo asistolia. Ten presente que la asistolia no se desfibrila. Ahora, te voy a explicar unos pasos muy prácticos para que tengas presente cómo reconocer los ritmos de paro. Presente esto. Cuando llega el paciente en paro, se activa el código azul, se confirma la ausencia de pulso carotídeo, se monitoriza con las palas y capturas el ritmo. Cuando capturas el ritmo, inmediatamente hazte la siguiente pregunta. ¿Hay complejo QRS normal? ¿Cómo es un complejo QRS normal? Es alto, angosto, parecido a una torre de petróleo, parecido a la torre Eiffel. ¿Qué tan angosto puede estar? No puede ser más ancho o no puede ser mucho más grande que 2 cuadros y medio, 2 cuadros pequeños y medio. Si usted quiere ser más académico, no debe ser mayor a 0,10 segundos. Puede ser positivo o como puede ser negativo. Lo importante es que tenga la conformación de que sea angosto, parecido a una torre de petróleo. Esto es en el contexto de la normalidad. Si ya tienes contexto de normalidad y te presentas con un paciente en paro cardiorrespiratorio, capturas el ritmo y lo que tienes que hacer es mirar el monitor. Revisas el monitor tranquilamente. Entonces, te realizas la siguiente pregunta. ¿Hay complejo QRS normal? Si no es normal, hazte las siguientes preguntas. ¿Es una línea plana? ¿Es un ritmo caótico desorganizado? ¿Son complejos anchos parecidos unos a los otros? En este caso, te presentaré este trazado electrocardiográfico.
hazte la siguiente pregunta. ¿Hay complejo QRS normal? Si el complejo QRS normal no está, aquí lo que vemos es una línea plana, son complejos anchos parecidos unos a los otros, es un ritmo caótico desorganizado. Efectivamente, es un ritmo caótico desorganizado, no tiene orden, ningún complejo se parece al otro. En este caso, confirma una fibrilación ventricular. Tratamiento, desfibrilación. ¿Cómo vamos a desfibrilar? Pasos sencillos. Si tienes un cardiodesfibrilador monofásico, usted va a desfibrilar con 360 joules. Si usted tiene un monitor de tipo bifásico, usted va a desfibrilar con 200 joules. Con 200 joules. Ten presente estos pasos. Ritmo caótico desorganizado en el paciente en paro, inmediatamente desfibrilas. Te presentaré este siguiente trazado electrocardiográfico. Míralo. Hazte la siguiente pregunta. ¿Hay complejo QRS normal? ¿Es una línea plana? ¿Es un ritmo caótico? ¿Son complejos anchos parecidos unos a los otros? Efectivamente, son complejos anchos parecidos unos a los otros. En este caso, estamos frente a una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cuál es el tratamiento? Brindas una desfibrilación. Después de una desfibrilación, inmediatamente la orden es iniciar compresiones. Estas fueron las dos primeras opciones que se presentan en un paciente en paro cardiorrespiratorio. Revisemos las otras dos opciones. Revisa las dos siguientes opciones. Estos dos ritmos de paro nunca se desfibrilan. Nunca se desfibrilan. Son los siguientes. Paciente en paro. Capturas el ritmo con el cardiodesfibrilador. Miras la pantalla. Cuando miras la pantalla, hace la siguiente pregunta. ¿Hay complejo QRS? Ok, en este caso el paciente está en paro cardíaco. Usted lo confirmó con la ausencia de pulso carotidio. Recuerda, usted está valorando un paciente, no valore el monitor. Esta situación confunde al personal porque el personal puede asumir de que el paciente ya salió de paro cardíaco y no es así. Estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso se define como cualquier actividad eléctrica que se presente en un paciente en paro que no sea fibrilación ventricular y que no sea taquicardia ventricular sin pulso. En este caso, si estás frente a una actividad eléctrica sin pulso, nunca desfibriles, guarde las palas y haga diagnóstico diferencial. ¿Con qué mnemotecnia? Las 5 H's y las 5 T. 5 H's, las 5 T. Tengan presente que puedes presentarse con la siguiente situación. Mira este trazado electrocardiográfico. Es una línea plana. Es una línea plana. Muy bien, no te apresures a confirmar asistolia. Es una línea isoeléctrica. Haz protocolo de línea isoeléctrica. Confirma que los cables estén bien conectados. Aumenta zoom o aumenta la ganancia. Cambia las derivadas y confirma la ausencia de pulso carotidio en el paciente adulto. Si después de estos pasos persiste la línea isoeléctrica, confirmas asistolia. Ten presente esto para que lleves para la casa. Una asistolia nunca se desfibrila. Por favor, compártelo a todo el personal de salud. Una asistolia nunca se desfibrila. Desfibrilar una asistolia es condenar al paciente a no salir de paro cardiorrespiratorio. Bien, ya revisamos los 4 ritmos de paro, fácil y sencillos. 2 opciones, reciben terapia eléctrica, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Las otras 2 opciones, actividad eléctrica sin pulso y asistolia, nunca se desfibrilan. Muchas gracias y nos veremos en la próxima. Hasta luego. No te olvides de compartir, no te olvides de darle like
y no te olvides de suscribirte a mi canal y así ayudará a que mi canal siga creciendo. Muchas gracias.